carne sí tenía un problema. En la carne estaban grabadas todas las tendencias 4000 años de pecado. Entonces, sobre él. El diablo cuando vino, lo que dice, voy a utilizar esto para vencerle. Entonces voy a ir con el apetito. Claro, al Señor no le podía coger como a nosotros nos coge a través del internet, a través de alguna imagen seductora o a través de cualquier cosa. No había cómo hacerle a Cristo eso. Pero sí va a ir por el apetito. Y después de 40 días de ayuno dice, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Entonces el engañador va y le dice, yo he oído que hubo una rebelión en el cielo, dice. Y que hubo un ángel caído que salió echado del cielo. Y por la apariencia que tienes, yo creo que tú eres ese ángel caído, dice. Claro, le ve después de 40 días de ayuno. El Señor demacrado. El Señor hambriento. Y si no, dice, muéstrame que tú eres el Hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Dice que tenía una mente tan lúcida que él reconoció que en las palabras, si eres el Hijo de Dios, entonces él reconoció que ese era el tentador. Le pone duda, ¿no? Sí eres el Hijo de Dios. Ahí está la duda. Cristo tenía la mente... Demuéstrame a mí, dice. Y haz que estas piedras... El Señor le dice, yo no tengo que demostrarte a ti nada. Yo no tengo que demostrarte a ti que yo soy el Hijo de Dios. Yo he venido a esta tierra a revelar al Padre, el amor de Cristo. Y lo que el Padre diga, eso hago yo. Y Él ha dicho, no solo de pan vivir el hombre. De toda palabra que Él ha dicho vivirá. Yo espero en Él. Él cuando crea conveniente me ha de librar del hambre que tengo. El hombre normalmente no le conoce a Dios. Tiene que ser revelado de ley por el Hijo. Por quien vino al mundo. Por el mensajero. Entonces, solamente cuando Él le revela al hombre esa naturaleza humana, uno se da cuenta de que ha caído en pecado, de que todo el tiempo que ha vivido en pecado, y aún sin querer pecar, no pudo obedecer la ley. Pero en el momento en que Jesús le presenta la ley, le presenta al Padre, le presenta su carácter divino por medio de su obediencia, entonces nosotros obviamente reaccionamos ante eso, y habrán unos que lo acepten y otros que lo rechacen, ¿no es cierto? Entonces, este verso tan importantísimo porque dice que Él le revela al Padre. Él le revela y nosotros podemos aceptar ese regalo. Entonces ahí sí, pidiéndole a Cristo, a quien nos ha revelado, podemos obedecer la ley. Recién ahí, pero con Cristo. Y entonces se comparte la naturaleza humana, que puede haber tentación y todo eso, y Él nos comparte su naturaleza divina, que es algo impresionante, porque la naturaleza divina puede ser compartida solo por Cristo y el Espíritu Santo, pidiéndole al Padre. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Este verso en realidad nos abre la mente. Dice un texto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. La palabra utilizada por concupiscencia es la misma de Santiago 1:14, en donde dice que cada quien es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseo o debilidad. Es verdad que esto, en cuanto a participación de carácter, no tenía ninguna concupiscencia, ninguna debilidad, porque Él no disfrutó ni participó en el pecado. No. Él no tuvo la inclinación, y ahí es lo que la hermana dice, no a Cristo participante o que tuvo alguna inclinación de pecado. Él no es igual que mí en ese sentido. En su carácter, Cristo Jesús no tenía nada, ningún deseo, ninguna concupiscencia. Pero en cuanto a naturaleza humana, Cristo Jesús tenía 4000 años de pecado en su vida. Tenía herencia, todo el registro, todo el pasivo de la humanidad, dice en el conflicto en el comentario bíblico. Sin embargo,
Sin embargo, su carácter controlaba a sus facultades inferiores. Dice la hermana, como vimos hoy, carne, carnal, o concupiscencias están situadas en el cuerpo, dice. ¿No es cierto? Así vimos hoy en la mañana. Y estas eran controladas por el Espíritu, por sus facultades superiores gobernadas por el Espíritu. A eso nosotros lo conocemos como un hombre nuevo. Cristo Jesús entonces desde el comienzo, dado que nunca pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo era un hombre nacido de nuevo desde el mismo comienzo. En eso se diferencia a mí, porque yo he nacido de nuevo. Soy hombre, soy igual que Cristo Jesús hombre, sin embargo Cristo Jesús era un hombre convertido y yo no, un hombre carnal. Pero Él puede hacer de mí un hombre carnal, un hombre convertido. Un hombre carnal arrepentido, puedo llegar a ser un hombre carnal arrepentido y convertido. Entonces el carácter de Cristo, el cual Él me quiere brindar, o la naturaleza divina a la cual habla Pedro, se refiere al carácter. En algunos textos y en algunos versos del Espíritu de Profecía van a encontrar ustedes naturaleza divina, pero se está refiriendo al carácter de Cristo, al cual nos quiere hacer participantes a nosotros. Es lo mismo que el manto de bodas en Mateo el capítulo 25. Dice ahí que nosotros tenemos que tener el manto de bodas, ¿no es cierto?, para entrar a una fiesta de bodas. Ese es el carácter, dice. Es el carácter de Cristo, el traje probado y comprobado por Cristo es el cual nos quiere brindar a nosotros. Esa es la experiencia que nosotros tenemos que disfrutar. Es decir, un hombre puede, aun cuando ha sido participante del pecado, llegar a tener no inclinaciones al pecado en su carácter. En la carne tendrá tal vez tentaciones, inclinaciones, pero con el poder del Espíritu Santo puede vencer, puede dejar de pecar. Cristo Jesús nunca fue un hombre carnal. Aun cuando tuvo nuestra carne, Él no fue un hombre carnal, Él fue siempre un hombre espiritual. Y la diferencia radica en eso con nosotros, porque nosotros somos hombres carnales. Pero lo hermoso del plan de la salvación carnales es que... por decisión. Carnales por decisión. No por elección, no por... Quiere decir que no tienes poder para sujetar tus tendencias. Y que vivo por la carne. Porque habiendo venido con una naturaleza caída, siempre he atendido las necesidades de esa carne. Soy un hombre He carnal. oído los clamores de ella. El Señor jamás atendió ninguna necesidad de la carne, por eso no era un hombre carnal, era un hombre espiritual. Nunca dio complacencia a ningún apetito ni a ningún deseo, nunca. Nosotros, en cambio, venimos de este mundo con carne caída y tenemos un carácter carnal porque hemos complacido a la carne desde que hemos tenido conciencia. Ahí hemos estado siempre complaciendo a la carne. Y eso marca una gran diferencia con Cristo. Pero no estamos perdidos porque el Señor me ofrece que siendo yo un hombre carnal, con una naturaleza humana caída y un carácter contaminado y corrupto por el pecado, me ofrece morir a la vieja vida pasada, perdonar todos mis pecados, hacer morir a la carne y nazca un nuevo hombre espiritual. Para que yo ya no sea más vencido por la tentación. Así es. Eso es cuando nosotros decimos que somos un hombre nuevo, o cuando decimos que Cristo Jesús quiere hacernos participantes de la naturaleza divina, o morir al yo, no se refiere al morir a esta naturaleza o ser transformados en carne santa. O no estamos diciendo que esta carne va a ser cambiada, como muchos antiguamente pensaban que la carne es santificada y que por eso ya no pueden ser tentados ni pecar. Lo que estamos diciendo es que Cristo hace una obra en nuestra mente, en el carácter. El carácter en Maranata, en la página 224, dice que se constituye de pensamientos y sentimientos. Eso forma y constituye el carácter, dice. En la educación dice que los hábitos y nuestras palabras forman el carácter. El carácter es lo que usted es, su individualidad, su reflejo. Eso el Señor Jesús quiere cambiar antes de que salga del lugar santísimo. Esa transformación la quiere lograr a nosotros antes de que Él deje el lugar santísimo y diga: el que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo. Entonces nosotros como seres humanos podemos llegar a dejar de pecar y tenemos que dejar de hacer pecado antes de que Cristo Jesús salga del lugar santísimo y mucho antes de que aparezca la bestia, la imagen en su marca. Porque con ese grupo de personas que han dejado el pecado, el Señor Jesús hará frente a la bestia, a su imagen y a su marca. Porque ya no tendrán una lucha contra yo. Ya su lucha contra yo han vencido.
Han llegado a tener la estatura de un hombre perfecto en Cristo Jesús y ahora su lucha será contra la bestia, la imagen y su marca. Ese será el ejército del Señor para hacer frente en este último tiempo. ¿Te acuerdas cuando habla el apóstol Pablo sobre la analogía del matrimonio? Dice, así como por la ley el hombre y la mujer están unidos y la única manera de separarse es por causa de la muerte o por el adulterio. Ajá. Entonces es la única forma en que el vínculo matrimonial se rompe. Entonces la única manera es como esposa, si es que estoy mal casada con un marido grosero, tosco, borracho. La única manera es decirle, Señor, haz que este hombre muera y yo sea una mujer viuda y libre y pueda casarme con otro que me respete y me ame. Pero como no puedes vos estar esperando que el marido muera porque ambos se casan y son uno, la única manera de hacer morir al esposo que conmigo es uno es desear yo morir. Entonces la única manera de vos zafarte de tu marido porque estás mal casado es desear morir yo. Yo tengo que desear morir. Tú que eres el símbolo de la esposa. Y la carne el símbolo del marido. Así es. Es el símbolo del marido. Entonces la carne es la que domina al espíritu, al alma. Entonces la única manera de zafarse del marido es hacer que la carne muera. Y la única manera de la carne muera es que tú mueras. Decidas morir en Cristo. Entonces cuando tú decides morir en Cristo, ambos a la verdad mueren. La carne y tú mismo. Para que de la tumba salga un nuevo hombre, un espiritual. Y el viejo hombre, la carne, está muerto. Queda ahí en el sepulcro. Y ahí sí ya no tiene dominio sobre ti. Porque ahora vos, como naciste en el espíritu, estás ligado a otro hombre que es Cristo. Él es tu nuevo marido. Claro. Entendiendo esto que el hombre comienza entonces con un nacimiento nuevo una vez que ha pasado. El hombre comienza entonces con un nacimiento nuevo una vez que ha pasado de muerte a vida. Comienza una vida de conversión, un nuevo nacimiento. El hombre comienza una vida de perfección. Esto también lo ligamos a la perfección entonces, a la perfección cristiana. Aun cuando nace de nuevo y es pequeño todavía, tiene que ir continuando en el camino de la perfección o en el camino de la santificación hasta que llega a la estatura de un varón, de la medida de un varón perfecto en Cristo Jesús. El hombre entonces no es que deja de luchar contra el pecado, porque en el nacimiento nuevo también tiene que ir venciendo, ¿no es cierto? La diferencia está en que antes no podía, solo. Ahora con Cristo Jesús puede derrotar al pecado. Ya hay tentaciones vencidas, las cuales no van a ser las mismas, pero hay tentaciones que ir sacando, hasta el punto de que dice, no debería tener nosotros ninguna tendencia. La hermana Elena dice, nosotros no deberíamos tener ninguna tendencia al mal. Es más, cuando dice que va a poner el sello, dice que no tendríamos que tener ninguna partícula de pecado, pero no se refiere a la carne, pues, porque la carne no va a ser transformada, se refiere al carácter. Tenemos que tener un carácter semejante al de Cristo para poder llegar a tener el sello de Dios en la frente. Obviamente, el carácter de Cristo controlando a nuestro cuerpo. Ya no se deja llevar por las inclinaciones porque ha muerto el viejo hombre. Ahora es un hombre nuevo, un hombre que puede sujetar las pasiones y que puede vencerlas. Y a medida que va pensando, va derrotando tentaciones, va derrotando pecados, porque así dice la batalla, ¿no es cierto? He peleado la buena batalla de la fe. Eso sería. Entonces eso quiere decir que el verdadero crecimiento se da a partir del nuevo nacimiento. Nuevo. El verdadero crecimiento, la verdadera santificación. La verdadera experiencia cristiana. Recién ocurre cuando un hombre ha decidido morir y decidido en Cristo Jesús nacer de nuevo. Entonces en ese caminar, en esa experiencia, ahí sí se asemeja a la vida de Cristo. Cristo era el ejemplo de un nacido de nuevo. Cristo es el ejemplo de alguien que nunca pecó. Como dice Juan, si alguien tiene a Cristo en el corazón, no la simiente de Cristo está en él y ese no puede pecar. No peca. Cristo era así, era un nacido de nuevo. Y Dios, su Padre, estaba en su corazón, la ley estaba en su corazón, pues no podía pecar. No podía. De la misma manera, en ese nuevo nacimiento por la fe, le aceptas a Cristo y puedes mantenerte sin pecar. Resumiendo la analogía de Romanos 7 que nos mencionó antes, de que el marido que tenía era opresor y de que la mujer murió o de que yo muero al viejo hombre, cuando yo me uno a Cristo Jesús, ahora adquiero una alianza de matrimonio. Es decir, me uno a un nuevo marido, a Cristo Jesús. Y ahora yo soy tendría el apellido de Cristo, Jehová Justicia Nuestra. Es decir, un hombre, aun cuando nace de nuevo,
puede llegar a tener el carácter de Cristo, porque Cristo Jesús no solo que era un nacido nuevo, sino que tuvo un carácter desarrollado. Y el hombre naciendo de nuevo tiene que llegar a tener la experiencia de un varón perfecto en Cristo Jesús. Hay una estatura, una medida que subir. El hombre casado con Cristo Jesús puede vencer el pecado en la carne. Puede vencer el pecado en la carne y dejar de pecar. El crecimiento radica en la victoria sobre los pecados. Y a partir de eso hemos de seguir creciendo hasta la eternidad. De gloria en gloria, dice. Porque mientras más le conocemos a Dios, más reflejaremos el carácter de Él. Recuerden que Adán, cuando fue creado, ¿reflejaba el carácter del Señor? Claro que sí. Pero podía desarrollarlo, por supuesto. Tenía que seguirlo desarrollando, ampliando, profundizando y gozándose cada vez más en el amor de Dios. Algunos dicen, perdimos la individualidad por esto, al aceptar a Cristo Jesús o al entregarme a Cristo Jesús, ¿pierdo mi individualidad? ¿Pierdo mi libertad de elección? No. La mente, la voluntad es santificada y se une con el nuevo marido. Así como cuando antes era unido con la carne y hacía las cosas de la carne, ahora unido con Cristo, hago las cosas del Espíritu. La voluntad se santifica, mi independencia continúa, pero ahora me identifico con los mismos deseos de mi nuevo marido, porque somos uno. Porque Cristo Jesús está conmigo y yo en Él. ¿Te acuerdas que un nacido de nuevo va a ser sometido a la prueba más severa en el tiempo de angustia previo, luego en el tiempo de angustia de Jacob? Y en ese momento es donde se queman los últimos vestigios de ayuda del mundo. Tienen 10 minutos más. Se pierde toda conexión con el mundo. Muy bien. Muy bien, Gracias. hermanos. Un gusto. Mucho gusto. Gracias, hermanos.